Hola, yo soy Melanie Maldonado de PROPA, que es Puerto Rican Organization for the Performing Arts. Soy bombera, soy investigadora y hoy les voy a hablar sobre una de las bomberas legendarias de Puerto Rico, la Ponchinela. Empiezo con la genealogía de ella. Yo llevo más de 20 años haciendo genealogía. Empecé en 1997. Empecé usando este método como parte de mis investigaciones en la bomba en los principios a los mediados de los 2000. Empecé a enfocar a una familia en particular en 2006 y divulgo mi investigación de las familias que son importantes para las tradiciones de Puerto Rico en 2012. En este proyecto sobre la Ponchinela uso varios métodos. Genealogía, busco documentos de archivo, también cuento con historia oral, entrevistas con miembros de la comunidad, gente que son familia de la Ponchinela y otros recursos, libros, tesis, artículos académicos, artículos de periódicos. Uso varios métodos, incluyendo historiografía, que no es lo mismo que hacer una historia, que es usando fuentes primarias. Historiografía es usando libros para reconstruir historia. Los libros fueron compuestos o escritos por personas que usaron fuentes primarias y después reconstruyeron esa historia con fuentes primarias. Si yo uso libros para ayudar a reconstruir la vida de alguien o alguna información, estoy usando una fuente secundaria. Entonces, he usado varios métodos y explico eso porque para mí, como alguien que he dedicado mi vida a educar, a investigar, me gusta siempre explicar cómo es que yo llego a una conclusión o una información que yo estoy lista para divulgar. Yo llevo más de una década buscando, puedo decir década y medio, buscando información sobre la Ponchinela. Al principio era bien difícil encontrar información de ella, sobre ella, porque había muy pocos detalles escritos y la información que existía no estaba consonante una información con otra. Así que no fue fácil al principio, pero unos años atrás una persona de la familia de la Ponchinela se me acercó y me dijo que estaba observando mi trabajo por un tiempo y pues creía que yo era una persona seria en términos de cómo yo investigo bomba y cultura puertorriqueña. Y me dio el honor de trabajar con su familia para reconstruir la historia de ella, de la Ponchinela. Me gustaría empezar bien atrás, porque para mí es importante darle a ustedes una vista panorámica de cómo es que ella llega a ser la persona
quién era, que era una persona bien independiente, una mujer fuerte, una mujer, bueno, legendaria. Su fama duró y ha durado hasta los tiempos modernos y fue por diferentes razones. Nosotros en la comunidad bombera hablamos de ella como una gran bombera, como la persona que cambió cómo es que las mujeres bailan bomba. Según la historia oral en la comunidad bombera, hay consenso que la Ponchinela fue la persona, la mujer que cambió el baile de las mujeres en la bomba, de hacer figuras nada más, a tirar piquete y pedir golpe del subidor, del barril o el tambor principal de la bomba. Y por eso tiene su fama. Y aunque hay otro consenso que fue que otras personas posiblemente estaban haciendo eso antes de ella, el consenso en la comunidad es que ella fue la persona que marcó ese cambio en cómo es que la mujer relaciona en el batey con los tambores y con su pareja de baile, o su parejo de baile, perdón. Y pues la Ponchinela, ella tiene una historia bien compleja, una historia interesante, y yo siento que identifico con ella por varias razones. Y quiero empezar a darle un poquito de su historia y después ustedes van a escuchar directamente de su gente de su familia, descendiente, otro miembro de su familia, gente de la comunidad, y les voy a estar enseñando diferentes elementos que me ha ayudado a reconstruir su historia. Ahora vamos a empezar. Voy a empezar con la abuela de la Ponchinela. ¿Por qué? Pues en la comunidad bombera sé que hay otra gente investigando a la Ponchinela también. Yo no soy la única persona, pero esto ha sido mi proceso. Yo he trabajado bien íntimamente con la familia, directamente con la familia, y en la comunidad bombera les puedo decir que hay diferentes rumores sobre la Ponchinela, y uno de esos rumores ha sido que ella era de las islitas, ella era de una de las islas del Caribe, y que de una manera ella llegó a Puerto Rico. No es necesariamente así. Hay un grano de la verdad en ese mito. Ella nació en Puerto Rico, pero su mamá sí inmigró a Puerto Rico. Pero quiero empezar con la abuela de la Ponchinela. La abuela de la Ponchinela, según varios documentos, era María Cooper, o mejor dicho, a veces aparece como Mary Cooper. Cooper es un nombre inglés
Y pues por la pronunciación en español de nombres de otros idiomas, perdón mi español que no domino el español, eh, diciendo o pronunciando palabras en otro idioma que no son español, a veces se cambia la pronunciación de los nombres. El apellido de la abuela de Ponchinela era Cooper, pero en los documentos, uno que está investigando, como yo, veo el cambio del nombre por la persona que está escuchando con su filtro de español, un nombre que es un nombre inglés, pero viene de una isla que cuando nace la abuela de la Ponchinela ni era una isla inglesa, era una isla danesa. Y María Cooper, le puedo decir que María Cooper, según el censo de 1850, en Frederiksted, que es un pueblo en Santa Cruz, dice que ella nació en Santa Cruz 5 años antes. Entonces eso quiere decir en 1845, que nació la abuela de María Cooper. Hay otra referencia a ella en los documentos en Puerto Rico que le identifican como había nacido en San Tomás. Pero el documento más antiguo que yo he encontrado dice que ella nació en Santa Cruz. ¿Qué es importante saber? ¿Por qué es importante saber eso? Pues confirma que ella nació en una de las islitas, una de las islitas cerca de Puerto Rico y una de las islitas que va a ser identificada con la familia en otros documentos. Y pues algo pasa en Santa Cruz que es bien interesante unos años después que nace María. María nace en 1845. En 1848 hay una revolución danesa. En la misma isla donde ella nació y donde ella está viviendo en 1950, 2 años antes, en 1848, hay una rebelión, una revuelta de gente esclavizada. En el mundo que ella estaba viviendo, literalmente, había un espíritu de independencia. María se crió en un ambiente de gente negra buscando su libertad, buscando ser independiente del control de otros. Unos años después, en 1863, pues quiere decir cuando María tenía 18 años, nació su hija Isabel, que es la mamá de la Ponchinela. ¿Y por qué yo identifico ese año? Cada dato que les voy a dar tiene un recurso que yo he usado para identificar esa fecha exacta o ese detalle. En 1863 yo propongo que Isabel, ese es el año en que nació Isabel, la mamá de la Ponchinela. ¿Por qué? Pues vamos casi 2 décadas después, a 1885, yo encontré un documento de nacimiento de un hijo de Isabel. Y en ese documento, ella está identificada como teniendo el papá del hijo le identifica como ella tiene 22 años.
Ese es el documento más antiguo que yo he encontrado que identifica la edad de Isabel, que reporta su edad la persona con quien ella está teniendo relación, y una relación que dura un poquito, y pues es el documento más antiguo y corresponde en términos de los años con la edad de la mamá y la edad y otros detalles que yo voy a compartir. Entonces yo diré que en 1863 nació Isabel. También en ese, vamos a quedarnos aquí un momentito. Ya he identificado el año que ella nació, 1863. El documento que prueba ese año o esa edad, más de 2 décadas después. Y en el documento, perdona, estoy mirando los datos. Son tantos datos que realmente yo no los tengo todo en mi cabeza porque son tantos datos. Y yo trabajo con pero muchas familias, no tan solo familia bombera, pero muchas familias. Yo he hecho genealogía por, yo diré, más de 100 familias diferentes, y cada familia tiene cientos y cientos y cientos de personas en la familia. Pues en el documento de nacimiento, del certificado de nacimiento de su hijo, ahí dice que dos datos bien interesantes: que ella tenía 22 años, estableciendo el año en que ella nació, más o menos, que ella nació en San Tomás y que sus padres estaban casados cuando ella nació. Que eso es un dato importante porque por ese tiempo mucha gente no estaban casada legalmente. Estaban en lo que dice en los récords o los documentos un contrato consensual, que en inglés quiere decir common law marriage, que es que estaban viviendo juntos, estaban viviendo una vida junta, pero no documentado, una vida no documentada por la corte, vamos a decir. Entonces, también hay otro récord que ayuda. Perdona, ese dato, ahora veo mis notas, ese dato de sus padres que fueron casados cuando ella nació, es del documento, un documento de que voy a hablar, de 1893. Pero vamos a seguir con lo de Isabel. Parece que en la próxima década María ella va de San Tomás, donde nació Isabel, a Puerto Rico. Y digo en la próxima década, en los 1870s. Hay 2 referencias a esa década en la historia documentada de esta familia. Hay un estudio que hizo la doctora Estela Cifre de Lauriel, que está en la página de The Puerto Rican Genealogical Society. Es una información que esta doctora Estela Cifre de Lauriel juntó esta información de sus investigaciones. Y ella tiene que una señora con el nombre María Coppel de San Tomás estaba viviendo en Puerto Rico en 1874. Ahora, Coppel, Coppell.
nosotros que somos puertorriqueños sabemos que en el lenguaje, en la manera de que hablamos, a veces los puertorriqueños inviertan la L por la R o la R por la L. En este caso, yo creo, y la familia, una persona de la familia de la Ponchinela que también hace genealogía sobre su familia, y hemos comparado datos y récords y documentos y datos, mucha información sobre la investigación que hemos hecho independiente y que estamos trabajando juntos. Y ella me dio esa persona de la familia me dio esta referencia de 1874. Y nosotras creemos que María Cooper es la misma María Cooper, que es la mamá de Isabel. Ahora, sin ese dato, todavía hay otro dato en el censo de 1910 que indica que hay una gran posibilidad que Isabel inmigró a Puerto Rico en 1879. Ahora son dos recursos, dos referencias, y el trabajo de la doctora Estela Cifre de Lubriel es de los documentos primarios, la fuente primaria. Ella, trabajando con esos documentos de archivo, ella hizo su investigación. Son dos datos, 1874, que María Cooper está viviendo en San Juan, y que una señora que nació en San Tomás. Y después hay otro dato que dice que Isabel inmigró a Puerto Rico en 1879. Puede ser que los dos datos son verdaderos, que María Cooper sí inmigró primero y que después mandó a buscar a su hija Isabel, que Isabel llegó unos 5 años después. Puede ser que ella llegó con su mamá, hasta el momento no sabemos. Pero de una manera llegó la familia Cooper a Puerto Rico en los 1870. Y me estoy enfocando en la mamá porque quería hacer esa conexión con Santa Cruz y San Tomás, porque Isabel nació en San Tomás, su mamá nació en Santa Cruz, pero el papá, que era Juan Salomón, nació en San Tomás. Eso para mí explica por qué hay un documento de 1893 que dice que los padres de Isabel estaban casados, o indica que estaban casados. Explica por qué ellos dos están, hay una referencia a Juan Salomón y María Cooper en los documentos en Puerto Rico. Y el nombre que vamos a hablar de ese nombre durante este proceso, durante el proyecto, durante el video, porque es un nombre que ha tenido mucha gente han tenido dudas sobre ese nombre. Pero yo les voy a enseñar cómo yo he llegado a creer que eso sí era el nombre del papá de Isabel, Juan Salomón. Entonces el nombre completo de Isabel, la mamá de la Ponchinela, era Isabel Salomón Cooper. Y ese es el nombre Salomón que dura. Entonces ya hemos establecido que nació en 1845, la mamá de Isabel, que hubo una revuelta
de gente esclavizada en la misma isla donde estaba viviendo la abuela de la Ponchinela cuando era niña, que Isabel nació en 1863, que en la década de los 70 de una manera llegó la familia Salomón Cooper a Puerto Rico. En 1879, ya le he dado ese dato, en 1885 ya encontramos un dato sobre uno de los hijos de Isabel. Ahora estamos en esa próxima generación. Ya Isabel tiene 20 y algo. Según este documento, ella tiene 22 años. Pero en 1885 nace Lino Revellat Salomón, que es uno de los hijos mayores de Isabel. Que yo en mi investigación he encontrado 8 hijos de Isabel. En la investigación de una persona de la familia, ella también ha encontrado 8 hijos. Voy a hablar de ese número en un momentito. Pues en el certificado de nacimiento de Lino Revellat Salomón, el papá, Manuel Revellat, se identifica como alguien que nació en Aguadilla. Y eso está de acuerdo con la historia de Puerto Rico, que muchos de los nombres que tienen suenan francés o son nombres franceses, vienen mayormente de la parte oeste de la isla. Y eso está relacionado con la revolución haitiana y mucha gente que se fueron, muchos hacendados que se fueron de la isla española y se mudaron, se establecieron en otras islas en el Caribe. En Puerto Rico se establecieron mayormente en la parte oeste de la isla y ahí va a encontrar muchos nombres que son franceses. Pues él mismo, cuando él está registrando a su hijo Lino, se identifica que él es de Aguadilla. Y ahí dice, aquí es donde vemos, porque el primer documento que identifica a Isabel, que yo he encontrado, y ya el nombre va cambiando. Ahí alguien nacido en Puerto Rico y que no es Isabel, él es que está registrando al hijo. Él identifica a su hijo, a su pareja, no están casados ellos dos, Isabel y Manuel, como Isabel Salmo, S-A-L-M-O. Y él identifica el lugar donde ella nació como Holanda. Para mí eso es una confusión bien interesante. Y va a ver que eso no es el único lugar que un hombre identifica para ella de donde ella es. Pues ya tenemos que la mamá nació en San Tomás. En el documento que viene de los 90, ella está presente. Posiblemente, me parece que ella está presente. Y esa es la primera vez que vemos que ella nació en San Tomás. Pero vamos a quedarnos en 1885 por el momento. Este es el documento que identifica que ella tiene 22 años en 1885. Tiene el nombre equivocado, Salmó, en vez de Salomón. Suena parecidos los nombres Salomón y Salmo, pero no es. Y eso es otra cosa que pasa en cómo se habla español en Puerto Rico. Se pierde las letras de las palabras al final.
la N, la L, la S, la D. Perdemos esas letras al final. Salmón en vez de Salomón, mon. Eso es una muestra de cómo va cambiando por cómo un hombre identifica quién es la mamá de su hijo. En 1887, en marzo 23 de 1887, nace María Revellat Salomón. Y eso es importante identificar porque pues ella es importante en verificar el nombre después. ¿Cómo es que tengo ese dato de su nacimiento? Pues en el documento de defunción de Seguro Social, ella se identifica como naciendo en el 23 de marzo de 1887. Pero esa es la fecha que ella dio a Seguro Social. Y nosotros sabemos que Seguro Social empezó con los Estados Unidos muchas décadas después. Eso no quiere decir que ella tenía un documento firme en la mano para enseñar a Seguro Social. Muchas veces dieron una fecha que ellos creían que era la fecha de su nacimiento. O a veces tenían el día y el mes, pero no el año. En este caso, les puedo decir que yo encontré un documento que muchos años antes de Seguro Social, cuando establecen este Seguro Social en Puerto Rico, que en 1904 ella está identificada como nacida en 1879. Eso es el documento, ese es el documento más antiguo, entonces, identificando la edad de María Revellat Salomón. Pero en el caso de los otros documentos que duran en la familia, yo la tengo con lo que ella sometió a Seguro Social, 1887. Pero hay una gran posibilidad que ella nació mucho antes de eso. En 1889, Lino, el hijo de Isabel y Manuel, él muere en Viejo San Juan. Y allí la persona que reporta la muerte de Lino identifica su nombre como Lino Revellat Salomón, con N al final, Salomón. En 1889, unos días después, o un día después yo creo, Lino está enterrado en Viejo San Juan, bajo el nombre, ahora cambia, Revellat Salomón. Pero es bien parecido y hay otro documento más antiguo que especialmente yo me quedo con el documento de nacimiento de Lino porque el mismo papá llegó y dio su nombre, Revellat. Y lo estoy pronunciando en español para que cojas todas las letras, pero en francés ellos tienen otro acento y me imagino que no se pronuncia todas esas letras, pero lo estoy pronunciando así de manera española. Pero la persona que reporta la muerte de Lino da Revellat Salomón y después cuando entierran al nene, la persona que estaba llenando el documento escuchó Revellat, pero se quedó con Salomón. Entonces, algo pasa en esa familia. Hay tristeza, ¿verdad? Muere un niño de 3 años y pico.
y por una razón se rompa esa relación entre Isabel y Manuel. Y ella se queda con la hija María Rebellat. Entonces, en 1893 tenemos un documento, 1893, que es un documento de matrimonio entre Isabel y Victoriano Ortiz. Y creo que el segundo apellido es Santiago, si me acuerdo bien. Isabel Salomón Cooper se casa con Victoriano Ortiz Santiago. Y en ese documento, usualmente cuando se casan en la corte, las dos personas están presentes. Y ahí, en ese documento, identifica que Isabel nació en San Tomás. Que eso está de acuerdo de donde María Rebellat dice de dónde ella es. Ahora, déjame dar una pausa ahí. En los documentos de archivo, cuando le hagan esa pregunta o cuando esa pregunta está en la hoja, ¿de dónde es? La gente dan diferentes respuestas, dependiendo a quién está llenando la hoja. Si es la persona, a veces ponen dónde nacieron, a veces ponen el último lugar donde ellos vivieron. Yo he visto respuestas bien diferentes que no están de acuerdo con otra información en muchas familias. Eso pasa mucho. En este caso, dice natural de San Tomás. Eso quiere decir que ella se mudó de San Tomás para Puerto Rico, pero nació en otro lugar, no creo. Especialmente porque encontramos a la mamá en los 70. Y ahí dice que ella es de San Tomás. En el caso de ella, porque yo creo que eso es que ella vivía en San Tomás antes de llegar a Puerto Rico, pero en el caso de Isabel, yo creo que Isabel nació en San Tomás. Y eso es un acuerdo, estoy de acuerdo con la información o la investigación que ha hecho la familia. Una persona de la familia también cree lo mismo. Entonces, ella, ahora, aunque es interesante porque de una manera, o Isabel estaba, y dio esa información que ella era de San Tomás, o la relación entre ella y Víctor estaba tan reciente que él, dando la información de parte de ellos dos, se acordaba bien de dónde ella era. ¿Y por qué yo digo eso? Porque él mismo cambia en los documentos que vienen después. Él da otra información de dónde nació ella o de dónde eres ella. Para mí, cuando hay esta confusión en los documentos, cuando la información no es consistente, que eso pasa en todas las familias, te lo puedo decir, de tantos años, de más de 20 años haciendo genealogía y como más de 15 años buscando los bomberos en los documentos de archivo. Yo les puedo decir que eso pasa mucho, que la información cambia, que los nombres, que cómo se deletrea los nombres, eso cambia. ¿Por qué digo eso? Porque es el documento más antiguo que he encontrado que identifica San Tomás, pero esto es un mundo patriarcal, ¿verdad? Que desafortunadamente no hay equidad. ¿Equidad? Así se pronuncia. Equidad.
igualdad, y muchas veces le dan control al hombre hasta el día de hoy de los pasos, de la información, de todo lo que tiene que ser con las mujeres. No debe ser así. Estamos en 2020 y todavía está así en muchos casos. Estamos bregando con eso socialmente. Pero estamos hablando de los 1890 y muchas veces los documentos dicen compareció y dice el nombre de un hombre y después toda la información. Y esto es el caso con este documento. Ahorita yo dije, yo creo que ella estaba allí porque eso es lo que pasa. Pero si ella no estaba allí, lo que yo creo es que ellos estaban en los primeros años de su matrimonio o de su relación, digo. Y es más posible para mí que él se acordaba en ese momento de donde ella era exactamente y que eso fue cambiando un poquito por los años. Yo voy a quedarme con San Tomás porque según la investigación es más creíble para mí que ella era de San Tomás por la documentación. Seguimos. La primera criatura de esa relación nace ese mismo año, 1893, y es una niña que se llama Margarita y nace el 11 de junio. El próximo año nace un niño de ese matrimonio. Su nombre es José. Y ahora estamos que Isabel se embarazó 4 veces de lo que sabemos. Ya murió Lino, eso quedan 3. Ya eso es 1894. En 9 años nacen 4 hijos de Isabel, muere un hijo. En 1897 nace Victoria. La cuarta hija, cuarto hijo de ese matrimonio, la segunda hija y el quinto hijo en total de Isabel. Ese mismo año, ella nace en enero y al final de ese año, en diciembre, muere su segundo hijo. El único otro hijo que ella tuvo, que está documentado. José Ortiz Salomón muere el 3 de diciembre de 1897. En octubre de 1898, Victoriano, el esposo de Isabel, va a registrar otra hija. Él mismo está ahí porque en estos días estamos en el fin de semana en que vamos a hacer una gran serie de eventos en Puerto Rico. Yo estaba trabajando con José Cepeda de la Fundación Rafael Cepeda para juntar investigaciones que él tenía, que yo he hecho, que estamos trabajando juntos para hacer una serie de eventos y no se pudo por la pandemia y estamos ahora en este proceso digital utilizando las computadoras para tratar de me falta la palabra en español, para cumplir con el compromiso que hicimos con el público, que era divulgar nuestras investigaciones. Y ya en este mismo fin de semana hemos divulgado nuestra investigación de las fiestas de Cruz. Esta parte refleja el trabajo que yo he hecho con la familia de la Ponchinela.
Y recientemente estaba hablando con otra persona que también investiga, que tiene su información de la Ponchinela, y estábamos hablando de dónde nació. Y pues hasta el día de hoy no hay consenso en la comunidad, pero estoy explicando mi proceso. También en esa misma conversación, la persona me dijo que no estaba segura esa persona si el mismo nombre Ortiz era el nombre de la Ponchinela, el nombre verdadero. Pues yo le puedo decir de este documento de 1898, cuando Victoriano Ortiz va él mismo a registrar a su hija. Le voy a dar el nombre que él reporta, los datos que él reporta por su hija. Él dice que el 25 de septiembre nació María del Carmen Ortiz, y ahora él cambia. Acuérdate que en 1893 él dice que el apellido de su mujer, me imagino que fue él, porque muchas veces le dieron esa oportunidad de hablar a los hombres, como Salmo, S-A-L-M-O. Así fue escrito por la persona que estaba escribiendo o documentando la información en el matrimonio en 1893. 5 años después, él va y registra a su hija y dice Victoriano Ortiz, compareció Victoriano Ortiz. Y aquí lo que está documentada, el nombre que está documentado es María del Carmen. Ella usa Carmen María por el resto de su vida, pero ella fue registrada como María del Carmen Ortiz por su padre, que era Ortiz. Para mí no queda duda, papá que estaba casada, no era ilegítima, porque usan esa palabra en los documentos, no era natural de Isabel. Cuando ellos dicen eso es que los padres no estaban casados. Dice hija legítima, los padres estaban casados, y ya sabemos que estaban casados porque tenemos el documento de matrimonio. Ahora, María del Carmen, y que hay ahora otro apellido similar, pero escrito diferente. Sasmo. S-A-S-M-O. Sasmo. Eso es algo también, ese dato, como se deletrea el segundo apellido de ella, está confuso. También ahora él dice que Isabel es de Santa Cruz. Por lo menos estamos en las islas cerca una del otro, ¿verdad? Pero no fue ella que nació allí, fue la mamá, María. Entonces, 5 años después, han nacido 4 hijos de ese matrimonio. Ha muerto, el niño está muerto. Mucho ha pasado. Y como una madre, muchas veces yo ni sé qué hora es, qué día, qué mes, estoy exagerando, pero ustedes que son padres pueden imaginar 4 hijos en 5 años, un bebé, un niño pequeño muere. Tú no estás prestando mucha atención a esos otros detalles, que si es de una de esas islitas, y ya va cambiando la historia de Isabel, porque un hombre, no ella misma, otra persona le está contando la historia de ella. Ella no está en control de su historia, porque son hombres que están dando la información de ella, y por eso está inconsistente. Bueno, quiero darle otro dato que va a parecer como es un poquito extraño, porque está fuera de lo que estamos hablando, pero es importante dar este dato ahora y después
más tarde hablamos de esa importancia. María del Carmen, después conocida como Carmen María, y en la historia bombera, la Ponchinela, ella nace el 25 de septiembre de 1898. Por una razón, en la familia, ellos se acuerdan que ella decía 1896, pero el documento original de cuando el papá le inscribe a ella es de 1898. Un año y medio después, ella es una bebecita. Año y medio después, el 30 de abril de 1900, se casa un hombre que se llama Eustacio Flores. Se casa con una señora, que sí tengo el nombre, pero quiero concentrarme en la información que tenemos aquí. Ese documento de su matrimonio dice que él tiene 23 años cuando se casa. Entonces eso quiere decir que él tenía como 21 años y medio cuando nació la Ponchinela. Vamos a dejar ese dato ahí, regresamos a ese dato ahorita, más tarde. En 1900, 2 años después, en 1900 nace otra hermana de la Ponchinela, otra hija del matrimonio de Isabel y Victoriano, se llama Esmeralda. En 1902 nace la última hija de ese matrimonio y ella, pues, van a escuchar después porque hay una confusión sobre su nombre, pero yo voy a dejar que la familia les cuente a ustedes por medio de este video cuál es el nombre verdadero. Un poquito cómico, pero ella usa diferentes nombres en su vida y le voy a decir aquí Julia Lucía para que tengan esa referencia. Julia Lucía nace en 1902, la última hija de ese matrimonio. Ahora, vamos un poquito más adelante, a 1910. Ahora, María nació en Santa Cruz, en una isla bajo el control de los Danúes. Ahora, es un dato importante porque en la bomba hay un estilo de componer canciones o seises que se llama Danue. Interesante, un dato interesante. María Cooper nace en Santa Cruz bajo, que es en esa fecha, en 1845, cuando ella nace, es una isla colonizada por los Danúes. Ella nace bajo un sistema de esclavitud. No quiere decir necesariamente que ella nació esclavizada. Y no, yo no puedo decir eso, no tengo esa información, aunque he estado estudiando esta familia, pero yo no he llegado a una conclusión. Eso es lo que voy a decir sobre eso. Ella nace bajo una sociedad, en una sociedad donde hay esclavitud. Unos años después eso rompe. Ellos se mudan a Puerto Rico, la familia, María, cuando ella ya es adulta, ella se muda para Puerto Rico a una isla, se va de una isla bajo el control de los Danúes y donde nace y va a una isla colonizada por los españoles. Cuando su hija ya está grande, casada con muchos, ya creciendo su familia con muchos hijos, convierte esa experiencia a una experiencia colonizada otra vez de los Estados Unidos, que ha seguido hasta el día de hoy. ¿Por qué menciono eso? Porque son muchas
las influencias en esa familia. Y sirve para conectar con la información que yo les voy a dar ahora. En 1910, y estamos en una época ahora mismo del censo, esto es bien pertinente lo que estamos hablando, pero y esto ha pasado mucho, que dependiendo la fecha en que se toma el censo, la situación familiar en que se encuentra una persona durante el tiempo del censo, a veces, como en este caso, las personas están contadas más de una vez. Isabel Salomón Ortiz aparece en el censo de 1910 3 veces. 3 veces. Yo he visto 2 veces, más de una vez, en otra familia bombera y en otra familia, pero ella aparece 3 veces. El 27 de marzo de 1910, ella está viviendo con una familia, y quiero decir, una familia negra, como sirvienta. Usa la palabra criada. Pues ella está viviendo con ellos, dice que está casada, y ella o alguien reporta y este es el documento que mencioné ahorita, que reporta que ella emigró a Puerto Rico en 1879. Dice que ella nació en Canadá inglés. Yo no entiendo eso. Canadá es un país separado, bien lejos de Puerto Rico. Canadá es parte del reino inglés, pero no entiendo. Ella definitivamente no nació ahí. Para mí, que fue que no le dieron la oportunidad a ella para contestar ella misma, porque ella era sirvienta. De una familia, la familia Pizarro. Le identifican, o alguien identifica, que ella nació en Canadá inglés, que ella emigró a Puerto Rico en 1879, y que en el censo de 1910 ellos preguntan algo bien raro que no preguntan en los censos en Puerto Rico de los Estados Unidos después de este año. Y este es el primer censo de cada década en Puerto Rico. Cuando entraron en Estados Unidos, ellos tomaron un censo en 1898, pero no era parte, eso era solamente para entender su nueva colonia. Pero en 1910, este es el primer censo, no 1910. Este es el primer censo de los Estados Unidos en Puerto Rico. Y ellos preguntan algo bien, para mí, invasiva, bien raro. Preguntan, ¿cuántos embarazos has tenido si eres una mujer? Que no es esa información bien privada. Y de esos embarazos, ¿cuántos niños están vivos? Pues no sé si es, para mí que no es Isabel que está contestando, pero allí dice 6 embarazos, que ya sabemos que eso no es cierto porque tenemos documentación de 8 hijos. No tan solo embarazos, pero 8 hijos nacidos. Y que 6 estaban vivos. Ese dato está correcto. En ese año, 1910, 6 de sus hijos estaban vivos, pero no eran 6 embarazos. Por lo menos eran 8, por lo menos. Y ahí dice que ella hablaba inglés. Que hasta el día de hoy me han dicho
la gente de la familia me han dicho que en esa familia hablaban inglés, de esa generación, de la generación de Isabel y de sus hijas. Sus hijas hablaban inglés, perdón, hablaban inglés. Ahora, eso es el 27 de marzo. El 22 de abril, un mes después, está documentada en su casa. Victoriano está viviendo con su esposo y aquí va cambiando la información una vez más. Aquí dice en el 22 de abril de 1910 que ella que nació en Holanda. Holanda, sumamente diferente de una colonia danés, que inmigró a Puerto Rico en 1895 y sabemos que eso no es cierto porque ella tuvo hijos, estaba viviendo, enterró a un hijo en Viejo San Juan en los 1880 y hasta ella se había casado con Victoriano en 1893. Así que la información está incorrecta. Ahora, aquí está un dato que llega más a la verdad, pero todavía hay un error aquí, de una manera. Contesta alguien, que yo creo que fue Victoriano, que tuvo 9 embarazos y que estaban vivos 9 hijos. No puede ser que tuvo 9, por lo menos tuvo 8, porque encontramos en los documentos que habían 8 hijos. Pero en términos de hijos vivos, solamente eran hijas y eran 6. Ahí también decía que hablaba inglés. Importante otra vez porque sí ocurrió. En junio, el 1 de junio de 1910, está ahora viviendo con otra familia que no es los Pizarro. A lo mejor vivía con los Pizarro durante la semana y los fines de semana iba a su casa. O vivía con unas familias por un corto tiempo y después regresaba a su casa. No sabemos. Pero el 1 de junio está viviendo con una familia que se llama la familia Dooley. Una familia blanca. Ella está viviendo con ellos y mira la información que está diferente todavía. El 1 de junio de 1910, ella está viviendo con su hija la Ponchinela, dice ahí Carmen, con la familia Dooley, y alguien, para mí que no es Isabel, reporta que Isabel nació en St. Kitts. Ahora tenemos otra isla diferente todavía, un lugar diferente todavía, y ahora puede entender por qué hay tanta confusión en la comunidad bombera de dónde nació la familia, los ancestros de la Ponchinela. Aquí dice que Isabel inmigró a Puerto Rico en 1887. Ahora sabemos que eso no es cierto. Ella enterró a su hijo en los 80. Su hijo nació en 85 en Puerto Rico. Estos datos, no, para mí, que no vienen de ella porque hay tanta confusión, tantos errores sobre la historia de ella y contribuye tanto a la confusión sobre esta historia de la Ponchinela. Dice aquí 6 embarazos, 6 hijos. Ese dato de 6 hijos vivos, hijas, sabemos, ese dato está bien, pero el otro 6 embarazos, eso no va. Ahora, vamos unos 5 años después. Ya en 1910, cuando ella está viviendo con su mamá, con los Dooley, ella tiene 11 para 12. ¿Ok? En mayo, 4 años después, tiene 15 para 16. Perdona. Tiene 17, perdón. Sí. Tiene, ay Dios, es que soy mala
con matemáticas. Ella nació en septiembre de 1828, estamos en mayo de 1915, eso quiere decir que iba a cumplir 17, ¿verdad? Ok. Ok. En mayo de 1915, Ponchinela nace un hijo, el único hijo de la Ponchinela, en 1915. Ella tiene ¿cuánto? Lo acabo de decir, no lo voy a repetir porque voy con... Los números me confunden, por eso lo tengo que tener escrito. Si ella va a cumplir 17 en septiembre de ese mismo año, ¿verdad? De 1915, eso quiere decir que ella tenía 16 cuando nació Luis, su hijo, Luis Enrique. Cuando ella reporta, bueno, cuando el nacimiento de Luis fue reportado, fue bajo el nombre Luis Ortiz. Ella tenía 16 años. Quiere decir que cuando cumplió 16 años, en septiembre ya estaba embarazada, probablemente si el embarazo duró los 40 semanas. Eso quiere decir que ella se embarazó cuando tenía 15 años. 15 años. Después hablamos de ese dato importante. Ok, el 5 de mayo de 1915 nace su hijo, Luis. Sabemos después, Luis Enrique. En 1926, su mamá muere. Isabel muere, la mamá de la Ponchinela. Un año después se muere su papá, Victoriano. Como 15 años después, en 1943, muere su hermana Victoria. En 5 años después, en 1848, muere alguien que yo mencioné hace un tiempo. Muere en 1848 Eustacio Flores. Ahora, aunque no fue reportada, el dato no fue reportado en el certificado de nacimiento de su hijo, el hijo de su papá era Eustacio Flores. El mismo Eustacio Flores que se casó a los 23 años en 1900. Eso quiere decir que nació en 1877. Él le llevaba a la Ponchinela más de 21 años, porque tenía 23 cuando se casó en 1900. Quiere decir que tenía como 21 y medio cuando nació la Ponchinela. Era un hombre mayor. Él muere. El papá de su único hijo muere en 1848. En 1951 muere su hermana Margarita. En el mundo de la bomba, la Ponchinela está nosotros nos me faltan las palabras. En el mundo de la bomba, ella fue siempre junto en la historia con un bailador de Cataño que se llamaba Domingo Negrón. Él también era un poquito mayor que ella, pero parece que ellos se juntaron como pareja de baile y pareja de una manera más íntima, romántica, después que muere su esposa, cuando él se queda viudo. Eso no dura muchos años, pero esa es la relación que se queda en el mundo de la bomba, Domingo Negrón y la Ponchinela. Aunque ella, por vivir muchos años, tuvo muchas relaciones diferentes. En el mundo de la bomba,
cuando se habla de uno, se habla de la otra persona. Cuando se habla de él, se habla de ella. Cuando se habla de ella, se habla de él. Él muere en 1955. El Domingo Negrón, un bailador, un anfitrión de baile de bomba en Cataño, bien conocido en la comunidad bombera de Cataño. En 1966, en el libro de la investigadora María Luisa Muñoz, ella documenta a la Ponchinela y Domingo Negrón como unos de los que estaban manteniendo a la bomba viva en el área metro. En 1966. En la familia, eso es algo diferente, una dinámica diferente. En el mundo de la bomba, cuando se habla de la Ponchinela, se habla de Domingo Negrón. En la familia, cuando ellos hablan de la Ponchinela y el hombre con quien ella estaba conectada durante su vida, hablan de Eustacio Flores, porque fue el papá de su hijo. Y van a ver evidencia de esas dos relaciones en la documentación. En 1967, su hermana menor, Julia Lucía, muere en marzo. En junio muere María Rebellat, su hermana mayor, la hermana mayor de todos los hermanos o de las hermanas. En 1979, ahora hemos estado hablando sobre la Ponchinela como una bombera, pero ella fue parte del mundo de las fiestas de cruz también. Era bien importante para la fiesta de cruz de San Mateo de Cangrejos y de su barrio, El Chícharo, de su vecindario, El Chícharo. En 1879 es la última fiesta de cruz a que va la Ponchinela. Ella muere en 1981. En 1988 muere su hermana Esmeralda. Y su único hijo, Luis Enrique Flores Ortiz, que tiene fama en el mundo de la bomba y está reconocido por este nombre en su familia también. Luis el Madamo, el bombero, el único hijo de la Ponchinela, muere en 1998, 100 años después que ella nace. Esa línea bombera, que solo sabemos que ella bailó bomba, no sabemos si la mamá bailó bomba, si la abuela, no sabemos, pero sí sabemos que ella bailó bomba y que su hijo también era bombero. Esa línea bombera muere porque los descendientes de ella, y van a escuchar un poquito más sobre la familia de ella, esa línea bombera para en 1998 cuando muere Luis el Madamo. Ustedes me han estado escuchando por más de una hora, no sabía que iba a hablar tanto, pero ahora yo quiero que ustedes escuchan directamente de la gente que fueron importantes en la vida de la Ponchinela por diferentes razones, o que observaron, estaban en su mundo social, estaban en su familia, eran miembros de su familia, eran miembros de la comunidad bombera, eran miembros de su comunidad, de su vecindario, eran miembros de su comunidad de la fiesta de cruz. Ahora les dejo con esos testimonios. Espero que esa información le han ayudado a entender más sobre la Ponchinela.